tratar de transmitirles en esta clase es las cosas prácticas de lo que van a hacer ustedes como médicos generales frente al laboratorio vascular. No pretendo que tengan los antecedentes técnicos ni nada, sino que simplemente lo que van a usar ustedes como médicos generales con respecto al laboratorio vascular. Entonces, algunos ya han pasado por vascular y han logrado ir a policlínicos. Y lo rico sería que se hubiesen podido dar cuenta en esa actividad ambulatoria que en la mayoría de los casos de pacientes que consultan por problemas vasculares, simplemente con la historia y con el examen físico, ustedes van a ser capaces de orientarse perfectamente si están frente a una patología venosa o bien una patología arterial. No requieren mucho más que la historia y el examen físico para poder darse cuenta de hacia dónde va el amigo con respecto a su paciente. Y la mayoría de los exámenes en cirugía vascular tienen un objetivo muy preciso y muy acotado. Y lo primero que les invito es que antes de llenar las órdenes de los exámenes, ustedes mismos como médicos se hagan la pregunta inicial de qué quiero yo ver como médico en ese examen. No a ver qué sale, sino que una vez que ustedes se hayan planteado de la historia o del examen físico, preguntar específicamente algo que ustedes quieren saber. Les pongo un caso. Imagínense que llega una señora que tiene ustedes una sospecha de una patología venosa, pongámosle una trombosis venosa. Entonces, esa duda de que ustedes quieren dilucidar, van a decir, ok, el examen físico me muestra que la señora tiene un edema de la pierna derecha y por lo tanto estoy pensando que esto es una trombosis venosa proximal y por lo tanto yo lo que quisiera preguntarle a mi examen es, uno, si efectivamente la tengo, pero más importante que eso, de dónde hasta dónde y si efectivamente tengo o no compromiso del sector que yo creo que está tapado. Entonces, frente a eso, ustedes inmediatamente dicen, pucha, ¿qué examen puedo yo mirar eso? ¿Va a ser un examen de sangre? Obviamente lo que necesito es un examen de imágenes. Y por eso que ustedes le preguntan eso a un ecodúplex. Pero ojo, que el ecodúplex ya saben ustedes que es venoso. Y por lo tanto, eso es lo que tienen que preguntar. Yo siempre me río y con los alumnos siempre les hago la misma talla. Si alguien pide un ecodúplex arterial y venoso, es que no tiene idea qué está buscando. Pero no solamente especifiquen la pregunta que van a hacer, sino que además especifiquen si es que cuando ustedes reciban esa respuesta del examen, habrían hecho algo distinto con la respuesta que les trajo. Es decir, si la información que ese examen les aporta les va a cambiar lo que ustedes van a hacer. Porque lo contrario, piensen dos veces. Si se van a pegar la lata de esperar el resultado del examen, volver a citar al paciente, gastarse la plata del examen, si es que van a hacer exactamente lo mismo. Y les voy a poner un caso. Sigamos con patología venosa. Si ustedes consideran que tienen una paciente que viene a consultar por varices y resulta que es una paciente añosa, que no tiene gran lesión de la piel, que tiene múltiples otras comorbilidades y por lo tanto ustedes saben que esa enfermedad venosa la paciente la van a manejar médicamente. Saben que no la van a operar. ¿Se justifica entonces pedirle un ecodúplex que me va a dar una imagen anatómica, va a certificar los territorios donde está insuficiente el territorio venoso? ¿Sí que voy a seguir haciendo lo mismo porque no la voy a operar? ¿Para qué voy a pedir ese examen si es que efectivamente no lo voy a ocupar? Y ese no lo voy a ocupar tampoco significa exclusivamente si va a cambiar mi conducta, sino que tienen que ponerse frente a la consecuencia que ese examen va a tener. Y de nuevo les voy a poner otro caso en particular que ahora no es
vascular, pero imagínense si ustedes tuviesen que tratar un dolor de guata en la urgencia y les surge la idea de que este paciente pudiese tener una apendicitis, un paciente hombre, joven, sano, sin otras enfermedades, sin otras patologías quirúrgicas, no le han operado la guata, y tiene un dolor que partió en el epigastrio, migró a la fosa ilíaca derecha, le examinan y efectivamente le duele la zona apendicular y tiene incluso un poco de irritación. Chuta, ok, le voy a pedir el TAC de abdomen y pelvis con contraste para poder certificar mi diagnóstico. Mi certitud diagnóstica va a subir, ¿qué? De 85 a 95. ¿No será mejor operar a ese individuo? Ok, entonces me van a decir, sí, pero un TAC me da esa certeza, gano ese 10% de certeza, y llegar y operar un gallo no es fácil, por lo tanto la invasividad de ese escáner que es periférico, ok, lo justifico. Yo creo que no se justifica, pero no importa. Hoy en día, ok, lo justifican, pero ustedes ya por último saben lo que le están preguntando a ese escáner de guata. Le están preguntando, ¿tiene o no tiene un apendicitis? Y este dolor en fosa ilíaca derecha no es de otra cosa, sino que es de la apendicitis. Pero sitúense ahora en el contexto de una paciente que tiene un problema arterial, que claudica a 200 metros y tiene un perfil de riesgo cardiovascular alto, y efectivamente en su anamnesis ustedes dicen, sí, esto me parece una claudicación, y tiene alteración de los pulsos. Y para ver dónde está tapado. Le pregunto a los que ya a los que ya se han conectado, ¿cuántos de ustedes le harían una angiografía? Se los contesto. La verdad es que ustedes como médicos generales, nunca, jamás, dime, ni inicial, ni tardío, ni nunca, doc. Ya, como médico general, la información que te da ese angio no te va a servir de nada. Por lo tanto, tú no vas a someter a ese paciente al 1, y escuchen bien, al 1,2% de mortalidad que tiene ese examen, para una información que tú como médico general no vas a ocupar. No es un examen muy disponible, de hecho hay una tremenda lista de espera para poder hacer la angiografía. Y va a tener que esperar un mes entero. Por favor, no lo pidan. Y por favor váyanse así, con estas preguntas. ¿Qué quiero saber de mi examen? ¿La respuesta que voy a obtener cambia lo que voy a hacer? ¿Y el examen que estoy pidiendo tiene un riesgo más allá del beneficio que me va a otorgar? ¿Es un examen tremendamente caro? ¿Le voy a pedir pirulín pirulás? ¿Vale la pena? Y por último, dejen esta última pregunta que está en la diapositiva, que es, pucha, pero que si no se lo pido, ¿corro un riesgo médico legal? ¿Me irán a acusar por no haberlo hecho? ¿Que por qué, señor juez, yo no le pedí por qué? Entonces, esa última consideración, ténganla en mente, pero que no sea la primera. No actúen por miedo, actúen por convencimiento médico. ¿Alguna pregunta? Doctor, igual en términos médico-legales, como médicos generales, tampoco estará, o sea, no deberíamos pedir la angio, no, tenemos que derivar y ahí tampoco habría mayor implicancia, ¿cierto? Lo vamos a ver con la angio en específico, ya ese Ujú. fue un ejemplo, pero en verdad, al inicio de esta clase, les aseguro que si les sale esa pregunta en la prueba, es la falsa. Ustedes, como médicos generales, en su vida van a pedir una angiografía. La angiografía sirve para saber solamente la descripción anatómica del árbol arterial, que la única información que me otorga es si tengo lecho distal, y por lo tanto quienes se preguntan eso son los que van a solucionar la obstrucción. Me refiero a los cirujanos vasculares.
de hecho, chiquillos, van a ver cuando hablemos de obstrucciones arteriales en algún momento en las clases, ustedes se van a tentar en hacerle un angiotac de extremidades inferiores. Y yo les pregunto a ustedes, ¿para qué? Si ustedes no van a tratar esa enfermedad arterial. La información anatómica que les da un angiotac, que a todo esto, si lo ven afuera, debe costar cerca de 300 lucas. Mismas lucas que paga alguien con sus impuestos en el sistema público. Entonces, pucha, miedo médico legal debieras guardarlo una vez que las otras tres preguntas te hayan dicho sí, me sirve, sí, necesito la información porque si no haría esto y esto, y sí, la verdad que es un examen que es poco riesgoso, es poco caro, lo voy a tener rápido. Bien, check, 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 pídalo. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Seguimos entonces. Les decía entonces que la mayoría de los pacientes que ustedes van a entrevistar y van a examinar, al menos como médicos generales van a cachar hacia dónde la miro. Esta señora tiene un problema o venoso o tiene un problema arterial. Yo sé que algunos me van a decir, sí, pero doctor, y el sistema linfático también lo ven los vasculares, también lo vamos a ver como médicos generales. Ya, ok, se los dejo bien en una esquinita los problemas linfáticos. Entonces partamos, supónganse que una paciente los viene a ver porque puta, lleva 15 años mirándose las piernas y tiene unos varices horribles, se le hinchan las piernas y siente pesadez en la tarde, pero es que justo desde la semana pasada que le duele mayormente la pierna más que antes y la hinchazón es mayor y ahora esa hinchazón es fija, ya no cede después del reposo. Pregunta al vulgo, ¿qué piensan con esa historia? Ok, tu primera pregunta es, ¿esto será que ahora tiene una trombosis venosa? Entonces tu primera pregunta en la anamnesis fue, ¿la tiene? Ok, fuiste, le hiciste la historia abnegada, buscando si el gatillante existía, si hubo un golpe, tuvo reposo, si bla, 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 lo examinaste y resulta que llegaste a la convicción que sí, el edema ahora era fijo, tenía empastamiento de la pierna, y le quedaba una fobia tremenda, y ok, sí, sabes que podría tener una trombosis venosa femoropoplitea, de acuerdo, perfecto, ya contestaste, la tiene, pero en tu historia, además vas a tener que preguntarte, ¿y por qué la tiene? Si esta señora tenía una historia de 15 años, de varios, ¿por qué ahora? ¿Por qué tiene ella una trombosis? Entonces, si se fijan en el diapositivo en el lado izquierdo, frente a este probable diagnóstico de trombosis venosa profunda, que ya en tu historia te preguntaste si la tiene, después vamos a ver cómo lo confirmas, vas a tener que contestar por qué la tiene. Y dentro de ese por qué la tiene, tu pregunta es, ¿tendrá un cáncer? ¿Tendrá una trombofilia? ¿Tendrá, etcétera, etcétera? Y por lo tanto existen exámenes básicos, y escuchen bien la palabra, básicos, generales, que también van a complementar mi diagnóstico vascular. Y ahí les puse el ejemplo, ¿no es cierto?, de la trombosis venosa profunda, en el que ustedes van a tener que buscar el por qué. Y van a tener que hacer una pesquisa de cánceres ocultos que predisponen a una trombosis. ¿Y a qué me refiero pesquisa? A exámenes básicos mínimos. Le van a pedir una radiografía de tórax, una ecoabdominal, le van a preguntar por la mamografía, le van a preguntar por el Papa Nicolau, y si no lo tiene, se lo hacen, le van a preguntar si alguna vez se ha hecho endoscopia alta, si se ha hecho una colonoscopia. Punto, fin. Y si no, ustedes lo complementan. Pero además le van a pedir pruebas de coagulación, porque el tratamiento que ustedes van a incorporar va a tener que alterar la coagulación de la paciente. ¿Cuál es mi nivel basal de inicio? ¿Tengo o no que cambiar la terapia porque su función renal está alterada? Entonces, esos exámenes generales de la batería también los van a tener que tener
incorporados en esta toma de decisiones, y esta clase no va a ir en específico a decirles qué exámenes van a buscar para cada patología en particular, porque eso lo vamos a ver en las clases. Pero desde ya saben que para la patología vascular también van a usar los exámenes generales que ustedes manejan. ¿Claro con eso? De la misma manera, en el lado derecho de la diapositiva, les puse un listado de exámenes generales que van a necesitar en todo paciente los que ustedes encuentran alguna enfermedad arterial. Si, por ejemplo, en su paciente encontraron una claudicación de la marcha debido a una enfermedad ateromatosa, una obliteración arterial, ustedes que les interesa saber cómo están sus factores de riesgo cardiovascular, para saber si los van a modificar, y por lo tanto le van a pedir hemoglobina glicosilada. Si no tiene historia de diabetes, le van a pedir un test de tolerancia a la diabetes, van a mirar si su perfil de lípidos es adecuado, van a ver si su función renal está bien. Pero acuérdense que la aterosclerosis es una enfermedad generalizada. No solamente se tapan las arterias de las patas, y el paciente que tiene una enfermedad arterial oclusiva sintomática tiene todo el derecho a tener patología arterial oclusiva en otros territorios, como por ejemplo en el cuello, y que lo predisponen a un accidente vascular, o en el corazón, que lo predisponen por enfermedad coronaria a un infarto. Y por lo tanto, ustedes tienen que asegurarse que esos territorios ya están medidos y por lo menos sujetos a investigación. Bien, una vez que tenemos, ¿aló? ¿Sí? Claro que efectivamente ustedes van a tener también exámenes generales. Perdón, chiquillos, solo por la duda, ¿me escuchan? Sí, se escucha bien. Sí, doctor. Estupendo, estupendo, perfecto. Entonces, diciéndoles que los exámenes generales para cada patología las vamos a ir viendo en las clases específicas, esta clase se va a centrar fundamentalmente en aquellos exámenes vasculares específicos, no en los que normalmente ustedes van a necesitar y usar para las otras patologías. Entonces, voy a dividir los exámenes del laboratorio vascular en las patologías que normalmente vemos, o bien son venosas o bien son arteriales. Y ahí les hice más o menos un listado de las patologías que van a ocupar, les diría yo, 3/4 o el 80% de las patologías vasculares que a ustedes les va a tocar ver como médicos generales. La insuficiencia venosa, la trombosis venosa profunda y su diferenciación con el linfedema en los casos de patología venosa y linfática. Y del punto de vista de la patología arterial, lo que ustedes más van a ver son claudicaciones de la marcha, isquemias críticas de extremidades inferiores. Aquí no está puesto el pie diabético, que debiera haberlo puesto probablemente más arriba, pero que no ocupa un lugar especial para el laboratorio vascular específico, así que por eso no está. La enfermedad cerebrovascular, el aneurisma y disección de la aorta, y algunas patologías que les va a tocar muy de vez en cuando, como el síndrome del opérculo torácico y la enfermedad de Raynaud. Partamos entonces por las venas. Les decía que la mayoría de los diagnósticos vasculares los van a lograr conseguir realizar simplemente con su historia clínica y con su examen físico. Y la verdad que este examen que está ahí probablemente no debiéramos considerarlo parte del laboratorio vascular, pero hay muchos lugares donde el Doppler manual se considera parte del laboratorio vascular. Para mí es parte del examen físico. Y algunos que ustedes ya los han visto cómo se hacen, este aparatito lo que usa es una señal Doppler que simplemente me permite detectar partículas en movimiento. Y por lo tanto, puedo ver si en algunos recorridos voy a tener eritrocitos en movimiento, ya sean arteriales o venosos, pero desde el punto de vista de la patología venosa es tremendamente útil para afinar este diagnóstico clínico, porque si ustedes colocan
su sonógrafo en el recorrido de una vena, ustedes pueden obtener básicamente, aunque sea aproximada su localización, dos informaciones muy importantes. Si ustedes comprimen la pierna en posición de pies como está la paciente, y a través del Doppler ustedes detectan flujo y van a escuchar, ¿qué me pueden decir de la permeabilidad de esa vena? Si hay flujo está permeable. Si hay flujo, al comprimir, la vena está abierta, permeable. Así de fácil. Y por lo tanto, aunque a ustedes les parezca de perogrullo, con eso ustedes acaban de descartar las trombosis venosas oclusivas. Si la cañería permite que pase el agua, es que la cañería no está tapada. Así de sencillo. Y dependiendo de qué vena es la que ustedes están examinando, perfectamente van a poder decir, poco probable que tenga una trombosis venosa poplitea, o poco probable que vaya a tener una trombosis venosa femoral, porque el flujo que yo escucho es clarito e inconfundible. Pero recuerden que cuando ustedes están de pies, las venas tienen válvulas. Y cuando yo comprimo y estrujo, perdón en el castellano, la sangre hacia arriba, estas válvulas se abren y permiten que el flujo vaya hacia el corazón. Y en una persona normal, la sangre que subió quiere volver a caerse al suelo. Y por lo tanto, en una persona normal va a provocar el cierre de las válvulas. Y si ustedes estaban insonando, el trayecto de esa vena, en una persona normal, ustedes van a comprimir, van a sonar, van a soltar y no debieran escuchar nada. Porque eso identifica que ese trayecto venoso estaba al vulgo competente. así de claro. Si ustedes no escuchan que el flujo retorna, no refluye, es que las válvulas lograron detener el flujo retrógrado hacia el suelo. De lo contrario, simplemente su Doppler les va a dar un sonido porque el flujo que subió se va a devolver. Y ustedes acaban de hacer el diagnóstico absolutamente incuestionable de una insuficiencia venosa. Si esa insuficiencia venosa era del trayecto de la safena, como están marcadas esas cruces, saben que la paciente tiene insuficiencia venosa superficial. Si estaban insonando detrás de la rodilla, la vena poplitea, van a saber que esa insuficiencia es profunda. Si es de ambas, de la superficial y de la profunda, tienen insuficiencia venosa mixta. Tan, fin del diagnóstico. Y ya tienen todo lo que necesitan para incorporar un tratamiento específico. Algo que puede parecer muy tecnológico a aquellos que lo hayan visto hacer, se van a reír y se van a dar cuenta de lo fácil que es. Ahí en esa foto de la izquierda ustedes van a ver unas cruces en el trayecto de la vena. Esas cruces además identifican localizaciones de venas perforantes, que créanme, no les voy a dar la lata en la clase, que con la maniobra, con ese aparatito fácil de la derecha, ustedes incluso son capaces de detectar y identificar la localización de las venas perforantes. Y por lo tanto pueden hacer una descripción completa anatómica de los lugares de la insuficiencia y con eso tienen ya diseñado el tratamiento incluso quirúrgico o no quirúrgico que le pueden dar a un paciente con insuficiencia venosa. ¿Preguntas? Seguimos. Entonces, ¿cuál es la utilidad? Les decía, en un paciente con insuficiencia venosa me va a permitir certificar que la vena está permeable, que la vena está o no refluyendo, identifica los territorios y pesquisa las perforantes.
Si estoy frente a una sospecha de una trombosis venosa profunda, va a descartar la oclusión completa y además podría identificar en aquellos pacientes que casi no van a ver ustedes trombosis venosa tremendamente extensa, que la pierna está tremendamente cianótica y ustedes están pensando, pucha, esta paciente tiene una trombosis tan terrible que puede comprometer la irrigación de la pierna, una flegmasia cerúlea, simplemente incorporando su Doppler ahora a pesquisar el flujo arterial, simplemente la pueden descartar. Pero muchas veces los diagnósticos venosos, para ustedes como médicos generales que no tienen la expedición para el uso del Doppler manual, es lícito que quieran tener esta idea anatómica que les puede dar el Doppler, pero quieren mirarlo. Y por favor, fíjense en el título de la diapositiva. Duplex se escribe con una P, a diferencia de Doppler, que es el apellido del Gil que describió el fenómeno Doppler, Hans Doppler, y que el Doppler manual es con doble P. Pero duplex significa dos y viene del latín. ¿Y qué es dos? Si se fijan en la diapositiva del centro, arriba en la foto van a tener una imagen de una ecografía. Y abajo de esa imagen central tienen unas rayitas blancas que está atravesada por una raya amarilla. Bueno, eso es el análisis espectral del Doppler. Por lo tanto, el estudio Doppler, el duplex, utiliza la imagen, es decir, la ecografía, junto con el análisis espectral del Doppler para hacer un diagnóstico. Y la verdad que debería llamarse triplex y no duplex, no duplex, porque si ustedes se fijan en la foto que está en la izquierda, identifica con color. Si es que en ese vaso que nosotros estamos identificando, el flujo logra usar la cañería completa y rellena de pared a pared con color cuando hay flujo. Si ustedes tienen un coágulo, aunque sea parcial, como ustedes ven en la imagen de la derecha de la diapositiva, si ustedes se fijan, está con flechitas marcadas una imagen blanca que está ocupando parte de la pared del vaso. Lo que habitualmente ustedes ven no es esa imagen blanca que aparece ahí. Normalmente un coágulo tiene el color el mismo color de la sangre. El coágulo es ecográficamente isodenso con la sangre líquida y por lo tanto en la imagen de ecografía la van a ver absolutamente negra. Esa que ven blanca ahí es porque es tremendamente antigua, es una secuela de una trombosis venosa profunda, es una cicatriz. Lo que habitualmente ustedes ven es simplemente negro y no saben que ahí hay un coágulo hasta que usan lo que está a la izquierda, que es el análisis de color. Y por eso les digo que debiera llamarse triplex, porque incorpora ecografía, el análisis espectral del Doppler y el relleno del color que en un vaso normal, como es el que está ahí visible, simplemente ocupa de pared a pared. Y por lo tanto ustedes saben que ahí no hay un trombo. ¿Preguntas? Clarito. Seguimos. Oye, voy a tener que mandarles un link extra porque nos estamos quedando sin tiempo. ¿Aló? Doctor, pero dice que en 9 minutos y medio más se cerraría. Perfecto, entonces nos queda un poco de tiempo, yo continúo. Pero les voy a mandar un link si es que no nos alcanza el tiempo, ¿de acuerdo? Ya, doctor. Ok. Fíjense, chiquillos, que el edema que puede provocar una enfermedad venosa, ya sea por insuficiencia o por trombosis, perfectamente se puede confundir con otros edemas, y aquí no estoy hablando de los edemas médicos, que son simétricos, también topográficos de distal a proximal, y que corresponden a múltiples otras enfermedades como insuficiencia cardíaca, renal, hipoalbuminemia, etcétera, etcétera.
Pero si ustedes se fijan en las fotos, aquí hay edemas asimétricos, ya sea de extremidades inferiores o de extremidades superiores, y que a ojos de cualquier colega podría decir, chuta, algo está pasando que que está comprometiendo el lado derecho de la pierna en el caso de la izquierda o en el brazo derecho en el caso de la derecha, y que no me parece que sea un edema sistémico porque tendría que ser simétrico. Ah, pucha, no vaya a tener una trombosis venosa profunda. Bueno, lo que tienen ahí no es una patología venosa, sino que es una patología linfática. Y esto es lo que se denomina linfedema. ¿Y cómo podrían distinguir uno y otro? Fundamentalmente por el compromiso de los ortejos o de la palma de la mano, que en las patologías venosas es tremendamente raro. Y las linfedemas, en global, y no les voy a hacer clase de linfedemas, ¿no es cierto?, son primarias o secundarias. Primarias si es que aparecen pocos, desde congénitamente tiene una circulación linfática con muy pocos vasos, o secundaria si es que ha habido destrucción de los vasos o bloqueo de los ganglios linfáticos en los sitios de relevo. Les pongo los ejemplos, ¿no es cierto? En el caso de la derecha, esta señora tiene un cáncer de mama que se le ha realizado un vaciamiento axilar y por lo tanto se extrajeron los vasos linfáticos de la axila, incluso después se quemaron con radioterapia y ella tiene una obstrucción linfática secundaria a la maldad de los cirujanos que provoca este bloqueo del flujo linfático acumulando el edema. Y en el caso de la derecha, el linfedema que tiene es un linfedema primario, que en Chile es el más frecuente de los linfedemas, no así en los países tropicales donde los linfedemas secundarios, probablemente los infecciosos, son los más frecuentes, los que producen las elefantiasis, etc. Da lo mismo. El caso es que una vez ustedes lo diagnostican clínicamente, la única forma de asegurarlo o certificarlo es pedir lo que se llama una linfocintigrafía. Esta linfocintigrafía es un examen de medicina nuclear, donde ustedes le colocan un radioisótopo en la zona subcutánea del territorio que ustedes están sospechando y ven cómo este radioisótopo queda atrapado en los lugares donde el territorio linfático está destruido. La pregunta es, ¿para qué lo quieren tener si no tiene un tratamiento definitivo? ¿Quieren certificar la información? Ok, si quieren esa certificación de la información en calidad académica, ok, solicítenlo. Pero la verdad es que el tratamiento es el mismo y la linfocintigrafía no les va a cambiar el pronóstico ni el tratamiento del paciente. A lo mejor se sienten más cómodos poniéndole el apellido al linfedema. Si es así, háganlo, pero de lo contrario, sepan y conversen con su paciente y que el paciente tome la determinación si lo necesita o no. Porque ustedes como médicos van a hacer exactamente lo mismo con o sin la información que les brinda el examen. Fin de las patologías venosas. Y si ustedes se fijan, no hemos usado ninguna parafernalia, nada invasivo, nada que a ustedes les cueste mandar a un paciente a hacer porque no son exámenes de alto costo. Y nos pasamos a la parte arterial. ¿Dudas, preguntas, algo que quieran saber? Se lo saben todo, ¿no? No tienen ni una duda. Bueno, dígame. ¿Perdone? Oh, tranquilo. Tranquilos, bien. Nos pasamos entonces a la parte arterial. Y fíjense si identifican en la foto el aparatito que están usando es exactamente el mismo que usaban en la patología venosa. Si bien ustedes me van a decir, sí, doctor, pero a veces se cambian los transductores y se colocan transductores de mayor frecuencia para vasos más profundos y de menor frecuencia para vasos... chao. En mis tantos años de vascular, siempre he ocupado el mismo transductor de 5 a 8 MHz
y la verdad que sirve para todos los vasos arteriales que ustedes quieran ver y para todos los vasos venosos. Así que es el mismo. Es la misma cuestión el aparatito de Doppler manual, pero ahora les sirve para hacer el famoso examen de índice tobillo-brazo. ¿Y qué es el índice tobillo-brazo? Es una comparación, ¿no es cierto?, entre la presión sistólica Doppler, y les insisto, Doppler, de las arterias del tobillo comparadas o divididas por la presión Doppler de los vasos en la muñeca del brazo. ¿Y por qué? Porque de esa manera ustedes pueden tener una cuantificación si es que existe algún problema que haga disminuir la presión sistólica a nivel del tobillo, por ejemplo, una obstrucción arterial en el recorrido de las arterias de la pierna, y en la mayoría de los casos, obstrucción que va a responder a una obliteración aterosclerótica, versus a las arterias del brazo, que tienen una frecuencia de compromiso aterosclerótico muchísimo menor. Sepan que el índice tobillo-brazo, chiquillos, es uno de los índices fisiológicos que tiene la correlación más directa con sobrevida, mientras, perdón, es inversa, pero es más lineal con la sobrevida. Mientras más bajo el índice tobillo-brazo, mayor es la mortalidad cardiovascular de ese paciente. Y como les digo, es casi con un R de 1, es lineal. Mucho más que la frecuencia cardíaca, mucho más que el peso, mucho más que cualquier otro parámetro fisiológico que ustedes quieran poner en la palestra. El índice tobillo-brazo se ha considerado un indicador de sobrevida. Y ustedes saben que los gringos lo utilizan para cuantificar los riesgos arteriales. Bueno, se hace con un picante manguito de presión con su Doppler manual. Sorry, algo hice. Del Doppler manual para patología arterial, muchas veces ustedes como médicos generales lo van a complementar con el famoso examen de PVR, que significa, son siglas en inglés, que significa Pulse Volume Recorder, registro de volumen y pulso. En la foto de la izquierda les pido que por favor se fijen que siempre cuando ustedes como médicos generales identifiquen este examen, van a tener el informe del examen como tienen a los pacientes al frente. El informe está lateralizado de manera que es como si ustedes miraran de frente al paciente y lo que está a su izquierda física es la derecha del paciente y lo que está a su derecha física es la izquierda del paciente. Fíjense por favor que las curvas que están impresas en la hojita se parecen mucho a las curvas que ustedes ven en los electrocardiogramas o ven en los monitores de saturación o lo ven, etc. Y claramente lo que está identificando ahí es un ciclo cardíaco, un pulso. Y como en todos lados, esa oscilación, esa curva que ustedes van a tener, va a tener una amplitud máxima durante el sístole y desde esa amplitud máxima hasta el nuevo ciclo van a tener representado lo que ocurre en el diástole del ciclo cardíaco. De la misma manera, ven que hay 5 regiones. Entonces, lo que les quería explicar, que esas curvas, no sé si alcanzaron a escuchar algo del PVR, pero está identificado en cada lado 5 segmentos corporales, y ustedes ven ahí en cuadraditos, no sé si ven el cursor, ¿se alcanza a ver el cursor? ¿La flechita? Sí, sí se ve. Sí. Ah, perfecto. Entonces, los niveles están identificados con esos cuadraditos azules. Cada uno de esos cuadraditos azules, ese no, pero corresponde a más o menos el nivel que está registrando esos papeles. Es decir, muslo proximal, muslo distal, pierna proximal, pierna distal. Y finalmente, metatarsiano. Y, como les decía, derecha e izquierda. Entonces, este examen lo que va registrando es cómo cambia cada uno de esos segmentos corporales en su volumen
dependiendo de cada ciclo cardíaco. Cuando llega el sístole del corazón, ese segmento corporal, comillas, se hincha de sangre y durante el diástole ese segmento corporal se deshincha de sangre y vuelve a empezar. Por lo tanto, ese segmento, que en este caso corresponde al muslo proximal de la extremidad inferior derecha, comparte una proporción pequeñita del gasto cardíaco de ese ciclo. El resto se ha ido al resto de la economía, cerebro, vaso, guata, etc. Y de la misma manera, a partir del muslo hacia el pie, parte del volumen de ese ciclo se ha ido gastando y por lo tanto la amplitud de la curva debiese ser en lo normal siempre en una disminución progresiva. De manera que en el muslo proximal la curva debiese ser un poquito más grande que en muslo distal, un poquito más grande que en pierna proximal, bla, bla, bla. Y este examen está bastante alterado, fue un mal ejemplo que les puse, pero ¿por qué se los coloqué? Porque queda claramente la diferencia entre uno y otro lado, que no debiera existir. El volumen se debiera distribuir homogéneamente en los dos lados. Y no debiera haber una diferencia entre el lado izquierdo y el derecho. Me saca el tiro que están entrando, sorry. No debiera haber una asimetría entre el lado izquierdo y el derecho. Y fíjense lo que está pasando en muslo, en pierna proximal. Claramente la curva de la derecha es mejor que la curva de la izquierda. Y peor aún, entre la curva de muslo distal y de pierna proximal, algo pasó que le empezó a llegar menor volumen a ese segmento. Y esto se acentúa o empeora en el otro lado. ¿Y qué es lo que ocurre ahí? Esto es lo que se llama una obliteración femoropoplítea bilateral. Y finalmente, este examen tampoco es un examen anatómico, no identifica un vaso, sino que identifica la cantidad de sangre, el cambio de volumen del sector completo. No es de un solo vaso, sino que del sector completo. Por lo tanto, aquí integran la cantidad de sangre que está llegando por los vasos que normalmente no se miden, como las colaterales o ramas de otras arterias, etc. En el fondo, lo que están midiendo en ese cambio de volumen es una cuantificación de la irrigación de ese segmento. Y esto es operador independiente. Lo mismo ocurre cuando ustedes tienen esta medición, pero en la punta de los dedos. La fotopletismografía lo que mide es la cantidad de oxihemoglobina que llega a cada uno de los ortejos. Primer ortejo, segundo ortejo, tercer ortejo, cuarto ortejo, quinto ortejo. Derecha, izquierda. Y ustedes, si se fijan, este es el mismo paciente. En la pierna derecha, el primer ortejo recibe una buena cantidad de oxihemoglobina que durante el diástole baja y vuelve a subir al otro ciclo. Pero miren lo que pasa a la izquierda. ¿Qué pie está mejor irrigado? El derecho. Claramente. ¿Les queda clarito? Fíjense que la irrigación no es pareja en todos los ortejos y perfectamente pueden variar y con eso ustedes van a determinar cuál ortejo depende de cuál angiosoma. Ese concepto de angiosoma no se los vamos a preguntar, no es algo que tengan que saber, pero créanme que con este examen se puede predecir. Pero hay pacientes, como ustedes van a ver en la clase de enfermedad arterial oclusiva, que tienen historia, pero clásica, de claudicación. El paciente hace ejercicio y gatilla el dolor, camina un cierto trecho, ya no aguanta más y tiene que detenerse. El reposo le alivia el dolor, trata de caminar de nuevo, elicita el dolor, camina un cierto trecho, tiene que detenerse y así sucesivamente, entonces es estereotipado. Y por lo tanto ustedes anamnésticamente hicieron el diagnóstico de una claudicación de la marcha, pero resulta que en su examen físico ustedes encontraron pulsos. Su diagnóstico se puede ir a las pailas, pero ustedes se van a acordar que la claudicación es un concepto funcional
y que la irrigación tiene que depender acorde al gasto metabólico que está sufriendo ese paciente. Y por lo tanto, un paciente puede que en reposo le alcance la cantidad de sangre porque su arteria no está completamente ocluida, puede tener una estenosis y por lo tanto todavía ustedes palpan pulso. Bueno, este examen que ustedes en muy rara ocasión lo van a usar, lo que hace es magnificar la necesidad de oxígeno o de irrigación de una pierna usando el ejercicio como gatillante o como productor del dolor. Si ustedes ya pasaron por cardio, se van a acordar que es lo mismo que hacen cuando hacen un test de esfuerzo, obligando al corazón a trabajar con mayor fuerza. Aquí lo hacen con la caminata, pero lo hacen con las arterias de las piernas. ¿Lo entendieron? La única vez que lo van a ocupar es cuando ustedes juren de guata que el paciente tiene una claudicación por historia, pero resulta que le encontraron pulsos. Lo mismo pasa en aquellos pacientes en que ustedes no los pueden poner a caminar, porque resulta que eran pacientes que tienen alguna artrosis que le impide hacer este otro examen de gatillamiento de la isquemia, y por lo tanto, en vez de hacerlos caminar, lo que ustedes van a realizar es esta acentuación de la isquemia en forma artificial. Y lo que van a usar es el test de hiperemia. ¿Y qué es el test de hiperemia? Básicamente le van a causar al paciente un torniquete. Ese torniquete se hace proximal al lado donde ustedes están examinando y lo mantienen por cierto tiempo. Como vamos a ver nosotros en las clases, la isquemia provoca una potente vasodilatación y en una persona normal, cuando ustedes sueltan este torniquete, el flujo hacia el territorio que estaba isquémico, al estar apretado, va a estar como feliz y susceptible de recibir gran cantidad de flujo y por lo tanto debiera haber un aumento de la irrigación. Pero si por algún motivo los vasos que debieran conducir la sangre hacia ese territorio que estaba máximamente vasodilatado tienen algún tipo de estenosis o alguna oclusión, al soltar ustedes el manguito no pueden aportarle un aumento de irrigación y simplemente ustedes van a notar en las curvas que la ocupación del lecho vascular cae. Han acentuado, han provocado una hiperemia reactiva, pero con la técnica del torniquete. Como les dije, estos los van a usar en forma muy ocasional en pacientes que ustedes juran de guata, que tienen claudicación, pero tienen pulsos presentes, y este otro cuando está en una situación muy similar, pero por algún motivo no lo pueden someter a caminata. ¿Dudas, preguntas? Algunos exámenes que ustedes van a usar más frecuentemente. ¿Se acuerdan del dúplex venoso que lo usábamos para caracterizar anatómicamente los territorios y saber si habían trombos o no en las venas? Bueno, lo mismo vamos a usar en los exámenes de patología arterial. Pero acuérdense que las obstrucciones en las arterias muy difícilmente van a ser por trombos, por coágulos. La mayoría de las veces van a ser por enfermedad de la pared, que puede o no complicarse por enfermedad aterosclerótica. Y de esa manera uno podría perfectamente caracterizar el flujo de una arteria mediante el dúplex y tener, disculpen, una idea de la permeabilidad del vaso y de la anatomía de la lesión. Sin embargo, este nuevamente corresponde a un examen anatómico. La cantidad o el estudio espectral del flujo a través de esa arteria, como dice su diapositivo, no le va a permitir cuantificar el grado de la isquemia. Si uno tiene un paciente con una oclusión completa de una arteria, puede tener el mismo grado de isquemia si la arteria tiene, por ejemplo, estenosis, que no son completas, pero en secuencia, lo que se llama estenosis en tándem.
Por lo tanto, el encontrar o no un vaso ocluido no cuantifica la gravedad de la isquemia. De la misma manera, no existe ninguna predicción de la capacidad de cicatrización de los tejidos isquémicos a través de este examen. No sirve para seguir la evolución de un paciente en cuanto a si ha mejorado o no la colateralización, etc. Y por último, los hallazgos que tiene este dúplex, perfectamente ustedes los pueden predecir con sus manitos y con el interrogatorio. Por lo tanto, el dúplex para ustedes como médicos generales, si lo quieren usar para el diagnóstico de patología arterial, y perdonen lo que les voy a decir, simplemente refleja su inseguridad. Lo que les puede decir un radiólogo, ustedes lo pueden saber perfectamente por la clínica. Pero ok, hoy en día, 2021, yo he claudicado y me rindo. Si quieren certificar su diagnóstico y dar alguna idea de la anatomía de la oclusión del paciente, en dónde están los niveles de oclusión, pídanlo. Pero créanme que no les va a servir de mucho cuando están hablando de patología arterial de extremidades inferiores. Distinto es cuando está en manos de alguien que va a usar esa información. Y la verdad es que dúplex arterial sí lo usamos los vasculares. ¿Y en quiénes lo usamos? En aquellos pacientes que clínicamente nosotros ya predecimos que es posible que sean susceptibles de tratar por vía endovascular. Es decir, aquellos pacientes que nosotros a priori pensamos que al solicitarle una angiografía podríamos solucionar su isquemia por vía endovascular, que no va a ir a un bypass quirúrgico con vena o con prótesis, con lo que sea. Entonces, para ahorrarle un segundo episodio de agresividad con una angiografía, primero se estudia la lesión con un ecodúplex arterial y uno ya sabe a lo que va antes de pedir la angiografía, tiene los insumos necesarios, los balones del diámetro adecuado y del largo adecuado, y la angiografía lo utiliza como un momento diagnóstico y terapéutico. Pero para ustedes, como médicos generales, créanme y repito, el ecodúplex arterial de extremidades inferiores es un reflejo de su inseguridad clínica. Pero ¿dónde sí sirve el ecodúplex arterial? Es en el estudio de las enfermedades arteriales de los vasos del cuello. Y aquí les traigo una larga revisión de eficacia del ecodúplex para el diagnóstico de estenosis significativas en el territorio carotidio, y ustedes ven que la sensibilidad y la especificidad del examen en buenas manos pudiese llegar incluso al 100% de sensibilidad, es decir, capta todas las enfermedades importantes y es 100% específico. Si dice que lo tiene, lo tiene. Así es que lo habitual es que esté en el rango de un 95 a un 77% de especificidad. Eso es lo que ustedes van a ver en la vida real, pero en buenas manos pudiese llegar incluso al 100%. Y esto ha llegado a permitir incluso operar pacientes sin una imagen de radiología, sino simplemente con el ecodúplex. Y que lo que nos permite el ecodúplex es predecir cuán tapada está la arteria en términos de dos cosas. Como les dije, el dúplex es dos, y estas dos cosas va a ser mirar cómo está el vaso de tapado en una imagen ecográfica. Uno mira el vaso, mide los diámetros de la arteria, mide los diámetros de la placa de ateroma, pero además utiliza el análisis espectral del Doppler. ¿Qué significa análisis espectral del Doppler? Básicamente medir las velocidades de la sangre a través del segmento que uno está mirando durante el ciclo cardíaco. Y de esa manera pasa lo mismo que cuando uno jugaba con la manguera, si uno le apretaba la punta a la manguera, el agua salía a chorro. Lo mismo pasa cuando la sangre pasa por una obstrucción muy importante en el interior, que está creada por una placa de ateroma, y por lo tanto la sangre aumenta su velocidad. A mayor tapón, mayor velocidad de la sangre en ese lugar.
y por lo tanto uno de los parámetros más importantes que miden durante el ecoduplex es cuánto aumenta la velocidad durante el sístole. Eso es lo que se llama peak systolic velocity y nos dice directamente que a mayor velocidad, más probabilidades hay que la estenosis sea significativa. Ahora, si está extremadamente tapado, obviamente, comillas, va a gotear, ya casi se va a detener el flujo, y es ahí donde el ecoduplex empieza a tener una especificidad un poco deteriorada. Y por último, cuando la velocidad está tapada, cuando la arteria está un poco tapada, la velocidad puede no modificarse tanto y por lo tanto la velocidad de pic sistólico es difícil que pueda hacer una diferenciación en las estenosis que son leves o moderadas. Por lo tanto, no nos sirven en esos dos extremos, cuando está recién partiendo o cuando es extremadamente tapada. Pero entre medio es muy buena. Y más aún cuando no solamente usamos la velocidad de pic sistólico, sino que usamos otros parámetros más. Ahí les puse un ejemplo y te digo, no vamos a ser tan desgraciados, pero de repente si les aparece una que aumenta la especificidad, es la visualización de la velocidad de pic del fin de diástole, o end diastolic velocity, que es el otro parámetro que se usa. Quédense con el primero, peak systolic velocity, porque es más fácil de entender. Mientras más tapado, más alta es la velocidad de pic sistólico. Me paso esto es solamente lo vamos a conversar cuando estén más metidos en la parte quirúrgica, olvídense de este diapositivo. Y como les decía, el parámetro inicial es justamente medir la velocidad de pic sistólico, y les quiero hacer hincapié en lo que les estoy mostrando con la flecha, que cuando esa velocidad de pic sistólico, que es algo que ustedes van a mirar en las imágenes que les mandan del ecoduplex, por favor fíjense, porque eso a ustedes les va a dar mayor seguridad como tratantes. Si es que están buscando una estenosis que sea significativa, mayor de 70%, la velocidad sistólica debiese estar sobre los 200 centímetros por segundo. Mientras más alta, más tapado está. Pero todas las que son significativas van a tener una velocidad de pic sistólico mayor de 200. Así que por favor, al menos quédense con ese parámetro. Dos ejemplos, si ustedes se fijan, en el diapositivo de la izquierda, se ve que ahí el color no ocupa la totalidad del vaso. ¿Por qué? Porque si ustedes siguen esa línea, ahí hay una placa que está obstruyendo el lumen. Visualmente ustedes se dan cuenta que si comparo ese lumen con ese, debiera ser como un 50%. Bueno, veamos si eso es así y ven la velocidad de pic sistólico en ese lugar donde está el cursor, y ustedes se fijan que la velocidad de pic sistólico solo alcanza 60, lo que es compatible con que esta obstrucción no está causando un gran jet en la zona, no hay un aumento de la velocidad al nivel que uno estimaría, como en el caso de la derecha, donde ustedes sí ven, a ojo, ustedes digan, chuta, está súper tapado. Bueno, veamos si está súper tapado. Y ven que la velocidad de pic sistólico está sobre los 300, y en este caso en los 341. Y la velocidad de fin de diástole sobre 180. Lo que ven ahí es una estenosis severa de la arteria carótida interna izquierda, y lo que ven ahí es una estenosis leve de la arteria carótida interna. ¿Dudas? Bueno, hace un tiempo atrás, cuando uno tenía un dúplex y esta sospecha, quería un examen anatómico específico, particularmente en aquellos sectores donde la ecografía, el ecodúplex, nos podía fallar, que era, como les dije, en las estenosis iniciales o en la estenosis muy atrapada. Y por eso que se buscó
por mucho tiempo hacer exámenes anatómicos y hacíamos angiografías carotídeas para poder certificar los hallazgos del dúplex. Pero hoy en día es muy raro que uno lo haga porque ha llegado a tal confiabilidad los exámenes de tomografía que hoy en día los estudios anatómicos se hacen por angio-TAC de vasos del cuello. La gracia de esto es que es operador independiente, les da una apreciación espacial de la obstrucción del vaso con respecto al resto de la anatomía. Me refiero, por ejemplo, a la distancia, a la bifurcación con la mandíbula, etc. No es invasivo, no necesitan pintar una arteria, sino que simplemente le meten contraste por una vena. Y por último, nos da una seguridad en aquellos casos en que el ecodúplex mostraba que podía estar muy, muy tapado. De hecho, en la foto lo que ustedes ven ahí es la arteria carótida común izquierda, que se divide en la carótida externa izquierda y la carótida interna, que tiene una pequeña placa en su origen, pero está absolutamente ocluida después de los 2 primeros centímetros. Lo que tienen ahí es una oclusión carotídea y probablemente en el ecodúplex no hubiesen podido identificarla con tanta certeza. Así que hoy en día la escalada es enfermedad arterial o estenosis carotídea, ecodúplex, se confirma la sospecha, angiotac y lo deriva. Hablemos algo más de la ecografía abdominal para enfermedad arterial. Les decía que vamos a hablar un poquito de la enfermedad de aneurisma y efectivamente cuando ustedes en su examen físico logran discriminar una masa pulsátil redondeada que a ustedes les parece que pudiese ser un aneurisma de la aorta, su examen de certificación de esa duda es la ecografía abdominal, la picante ecografía abdominal. Y ¿por qué les sugiero que partan así? Porque es tremendamente confiable. Les permite medir los diámetros transversos del aneurisma. Ojo que este es un corte transversal de la ecografía y ese círculo que ustedes ven es la pared de la aorta. Y fácilmente pueden ustedes identificar la adventicia de la arteria que llega por anterior y por posterior con un límite bien definido. Por lo tanto, es muy fácil medir cuánto mide ese aneurisma en sus diámetros anteroposterior o lateral, que son los más importantes, y saber cuál es el grado de crecimiento o de riesgo de ruptura según el tamaño que tiene ese aneurisma. Les permite además establecer un seguimiento de ese aneurisma en el tiempo si es que ustedes han decidido que no ha cumplido un tamaño suficiente para operarse, como lo van a ver en las clases, y les va a permitir de alguna manera tener también la tranquilidad de saber que los vasos que dependen de ese aneurisma están o no implicados en el compromiso de dilatación de la arteria. Pero ojo que la ecografía falla en algunas cosas que no nos permite discriminar en forma segura y que, por lo tanto, para el diagnóstico de aquellos aneurismas que ya entran en una categoría de tratamiento quirúrgico o que a ustedes les dan cierta inquietud de que está en un rango en que puede romperse, yo les sugiero que esta ecografía inicial de certificación de su diagnóstico la complementen con nuevamente el angiotac. Y el angiotac, ahí tienen una reconstitución tridimensional, la verdad que lo que más sirve son los cortes axiales, más que esto, porque les va a preguntar, les va a contestar varias otras preguntas que la ecografía no va a poder, porque va a poder, por ejemplo, mirar los vasos ilíacos, y ahí ustedes ven que este aneurisma de la aorta se continuaba con un aneurisma de la arteria ilíaca común derecha. En cambio, en la ecografía, el segmento ilíaco le cuesta mucho mirar porque se intercala el colon sigmoide en ese lugar. Y el colon sigmoide, que está lleno de gas, no permite ver el retroperitoneo. De la misma manera, nos permite mirar arriba y permite caracterizar. Aquí está el colon transverso y muchas veces uno no puede ver qué parte de la arteria está sana antes de llegar a las arterias renales. Por último, permite reconstrucciones tridimensionales. Si ustedes van a reparar este aneurisma por vía endovascular,
que son fundamentales. Si van a operarlo abierto, con esas dos respuestas previas les basta. Y por último, detecta riesgos de rupturas inminentes de este aneurisma que la ecografía le cuesta más ver. Por ejemplo, si ustedes tienen lo que ven aquí. Esto es un aneurisma de la aorta roto, en el que ustedes ven la pared del aneurisma que está claramente diseñado o delineado en el examen, pero tiene un gran hematoma del retroperitoneo por esta ruptura en la pared hacia el retroperitoneo. Este paciente claramente es una emergencia quirúrgica y probablemente de la sala de rayos se fue inmediatamente a pabellón. Finalmente, me van a hablar de la resonancia nuclear magnética, de la endosonografía vascular y de la angiografía como coadyuvante de las técnicas endovasculares. La respuesta, chiquillos, es que esto ustedes no lo van a usar como médicos generales y por lo tanto sepan que existe, sepan que lo ocupamos muy de vez en cuando los cirujanos vasculares, pero no son resorte del médico general. El angiotac, la disección aórtica. Efectivamente, fíjense, una sola cosilla, chiquillos. Cuando les hablé de aneurisma de la aorta, yo les pedí que hicieran una ecografía abdominal. La tomografía va a ser de abdomen y pelvis. Abdomen y pelvis. Pero cuando ustedes quieren ver disección aórtica, lo que van a pedir es tórax, abdomen y pelvis, porque la mayoría de las disecciones aórticas se inician en la emergencia de la subclavia izquierda, terminando el callado de la aorta. Lo que ven ahí, ¿no es cierto?, es la aorta que está dividida en tres. Este paciente en particular tiene un lumen verdadero, que es lo que le queda ahí, y dos lúmenes falsos, dos que han disecado la aorta desde proximal hacia distal, y en estos momentos el flujo sanguíneo se va dirigiendo hacia las arterias de la guatita por tres lúmenes independientes. Y fíjense lo que ocurre aquí. Seguimos, no es el mismo paciente, este no es el mismo paciente, pero se van a dar cuenta que la aorta tiene contraste en su interior y las arterias renales no se contrastan. Esta disección aórtica comprometió el lumen de las arterias renales porque la disección bloqueó los hostias de las arterias renales, y esto es una emergencia quirúrgica de las disecciones, de las pocas que hay, porque el paciente cae en isquemia visceral. Lo que le pasó a estos riñones les puede pasar al intestino, les puede pasar a las patitas. Así que cuando estemos pensando en una disección aórtica, lo que tienen que pedir no es solo un TAC de tórax, piden un TAC de tórax, abdomen y pelvis y con contraste. Ahí está la disección y les mostraba cómo esas arterias renales se quedaron sin flujo. Síndrome del opérculo torácico, me lo salto, pero lo único que quiero que sepan es que para derivar un paciente, ojalá pídanle una picante radiografía de columna cervical, porque la presencia de estas costillas falsas o apófisis transversos de C7 prominentes hacen que el diagnóstico de síndrome de opérculo torácico sea tremendamente posible. No seguro, pero posible. Se los dejo planteados solamente por si llegase a aparecer. Esto lo podemos conversar más adelante con ustedes, pero no vale la pena que se los pase. Sí, me interesa que sepan que en casos severos, fíjense que los vasos están amputados en los deditos de una mano. Esto es una vasculitis distal en casos de enfermedades inmunológicas. Este es un Raynaud secundario severo. Y lo que sirve aquí, guía terapéuticamente, pero del punto de vista quirúrgico, no me da ningún cambio terapéutico, porque esto no es revascularizable del punto de vista quirúrgico y hay que tratar la enfermedad de base y en este caso la enfermedad inmunológica. Eso es lo que yo quería presentarles. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. ¿Alguien escucha en el ciberespacio? Se escucha, Sí. pero parece que no hay dudas.
Ya, no hay duda. Me parece muy bien, me alegro que así sea. Chiquillos, lamento que las clases sean tan como fomes hacerlas a distancia, pero espero que hayan aprendido algo del laboratorio vascular. Ha sido un gusto, nos estamos viendo, no me acuerdo en qué clase, pero espero que en algún momento ya logremos encontrarnos presencialmente. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Esté bien. Que estén muy bien. Muchas gracias. Chao. Que estén bien. Chao.